2020 pandemia. El mundo parado. Todo el mundo encerrado, visible solo a través de pantallas. Canelo en casa con su familia, entrenando en su gimnasio privado, subiendo videos de rutinas. Ángela haciendo lives en Instagram, grabando música nueva, conectando con una audiencia joven que la descubría fuera de la sombra de su padre. Ambos más presentes que nunca en el mundo digital. Y acá es donde los fans obsesivos encontraron lo que consideraron su pieza maestra. Canelo nunca siguió a Ángela en ninguna red social. Nunca. Ni Instagram, ni Twitter, nada. Nunca le dio like a una publicación. Nunca comentó una foto. Nunca compartió una canción. Cero interacción digital. Total, absoluta, completa ausencia. Para cualquier persona normal eso no significa nada. Hay miles de personas que uno conoce y no sigue en redes. Pero en el contexto de dos figuras públicas mexicanas que comparten círculos desde hace años, que tienen docenas de amigos en común, que han coincidido en eventos documentados múltiples veces, esa ausencia se volvió el dato más analizado de toda la cronología. Los hilos en Twitter la desmenuzaban. Los TikToks la presentaban como la prueba definitiva. La lógica era simple y pegajosa. Cuando alguien evita deliberadamente cualquier rastro digital con otra persona, no es indiferencia. Es esfuerzo. Y el esfuerzo siempre tiene un motivo. Pero ahí había un detalle que casi nadie mencionaba. Canelo tampoco seguía a decenas de otras figuras públicas de su entorno. No era un usuario activo de redes en ese sentido. Su perfil de seguidos era reducido. El dato de no sigue a Ángela podía significar todo o nada. La gente eligió que significara todo. 2021 fue el año donde la narrativa explotó y dejó de ser teoría de nicho para convertirse en fenómeno masivo. Ángela lanzó un álbum que se convirtió en himno generacional. Las canciones hablaban de amor imposible, de sentimientos que no se pueden decir en voz alta, de corazones que aman en secreto. La música era buena por sí sola. Las letras tenían peso propio. Pero lo que pasó en los comentarios de cada video, en cada publicación, en cada entrevista de promoción, fue más grande que el álbum mismo. Y se construyó en capas. Primero fueron los colores. Fans con demasiado tiempo y demasiada atención al detalle notaron que Ángela usaba rojo y verde en varias presentaciones, sesiones de fotos y portadas. Los colores de Canelo. Sus colores de pelea. Sus colores de marca. Coincidencia obvia para cualquier persona racional. México es rojo, blanco y verde. La mitad de los artistas mexicanos usan esos colores alguna vez. Pero los fans no querían racionalidad. Querían código secreto. Y lo encontraron. Después fueron las entrevistas. En al menos 2 ocasiones documentadas y verificables en video, Ángela mencionó a Canelo sin que nadie le preguntara por él. En una, hablando de disciplina, dijo que admiraba a gente como Canelo que había construido todo desde abajo. En otra, hablando de presión pública, lo usó como ejemplo de alguien que entiende lo que es cargar con las expectativas de un país. Comentarios al pasar. Frases que en otro contexto serían irrelevantes, pero que en el contexto de una teoría que ya tenía millones de seguidores, se convirtieron en confesiones involuntarias. Luego fue una canción específica. No la voy a nombrar porque la identificación varía según quien cuente la historia, pero hay una que los fans bautizaron unánimemente como la de Canelo. Las frases sobre algo inevitable que no puede ser, sobre distancias que no son geográficas sino de circunstancia, sobre un amor que existe en silencio. Los foros de internet la analizaron línea por línea. Cada metáfora tenía una explicación que apuntaba al mismo lugar. Los TikToks con la teoría completa, con la canción de fondo y las fotos en orden cronológico, acumularon decenas de millones de vistas combinadas. La teoría ya no vivía en un rincón de internet. Estaba en todas partes. Si en este punto todo te está empezando a cuadrar, suscríbete y dale like ahora, porque lo que pasó después fue exactamente lo que convirtió esto de coincidencias en algo mucho más difícil de explicar. Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, salió en una entrevista casual a decir que la gente inventaba cosas, que todo era mentira, que su hermana estaba enfocada en su carrera. Pero en toda esa declaración, en cada frase, en cada negación, hay algo que los detectives de internet notaron en segundos. No nombró a Canelo. No dijo lo de Canelo es mentira. Dijo la gente inventa. General. Vago. Sin señalar el nombre que toda la audiencia tenía en la cabeza. Y esa omisión, en el tribunal implacable de internet, pesó más que cualquier declaración jurada. En marzo de 2021, Canelo peleó en Miami. Ese mismo fin de semana, Ángela estaba en Miami para un evento musical. Miami es una ciudad enorme. Hay eventos todos los fines de semana.
Hay 100 razones lógicas para que dos figuras públicas mexicanas estén ahí al mismo tiempo sin que tengan nada que ver una con la otra. Pero los que rastreaban cada movimiento no querían lógica. Querían conexión. Y cada coincidencia geográfica era gasolina. Diciembre de 2021. Acá aparece una historia que hay que manejar con pinzas porque no tiene verificación sólida, pero que se repitió en tantos círculos que terminó siendo parte del mito. Según versiones que circularon primero en medios de espectáculos y después en grupos privados de redes, hubo una fiesta de fin de año en Guadalajara donde ambas familias coincidieron. El tipo de reunión privada donde no hay prensa pero sí teléfonos. Se dice que Ángela cantó una canción sobre amor secreto, como es tradición cuando hay un Aguilar presente en una fiesta mexicana. Se dice que la reacción de Canelo fue visible para varios de los presentes, que no aplaudió cuando ella terminó, que se quedó inmóvil en su silla, que alguien cercano notó sus ojos rojos. Se dice que alguien grabó unos segundos desde un ángulo discreto, que esos segundos circularon en un grupo de WhatsApp de menos de 20 personas, y que todos los que lo vieron entendieron lo mismo. Ese video nunca se hizo público. No hay forma de confirmar que existe. No hay capturas de pantalla verificadas. No hay testigos que hayan dado declaración formal. Pero la historia se contó tantas veces, con tantos detalles consistentes entre versiones, que se instaló como verdad en la narrativa colectiva. Y en historias como esta, a veces lo que la gente cree que pasó importa tanto como lo que realmente pasó. Porque las decisiones que se toman después responden a ambas cosas. 2022 trajo señales en ambas direcciones. Canelo anunció otro embarazo con Fernanda. Ángela felicitó públicamente en Instagram. Un comentario normal, cordial. Felicidades a la familia Álvarez, mucho amor. Pero la gente lo desarmó palabra por palabra. Mucho amor. Dos palabras que en cualquier otro contexto no significan nada, pero que en este contexto se convirtieron en horas de análisis en foros. En mayo, Canelo perdió contra Dimitri Bivol. Su primera derrota en años. Un golpe a su imagen de invencible. Horas después, Ángela publicó una historia en Instagram. Una sola frase, algo sobre cómo perder te enseña quién eres realmente. Sin mencionar a nadie. Sin etiquetar a nadie. Pero el timín fue lo que detonó la reacción. Publicar justo después de que Canelo pierde, sin nombrarlo, fue leído como la confirmación más grande hasta ese momento. En septiembre, Canelo le ganó a Golovkin en la trilogía. Ángela publicó otra frase críptica sobre cómo los campeones siempre regresan. Mismo patrón. Sin nombre. Sin etiqueta. Pero con un timín que el público ya no podía considerar accidental. Hasta ahí todo eran publicaciones sueltas. Interpretaciones. Análisis de fans. Pero en noviembre de 2022 algo concreto sacudió la narrativa. Ángela apareció públicamente con Gusi Lau, compositor, 15 años mayor que ella. Las fotos mostraban cercanía, abrazos, besos en la mejilla. La prensa se lanzó encima. Pero algo en esas imágenes no convencía a una parte del público. En los comentarios de cada nota, de cada post, de cada video de chismes, se repetía la misma observación, que Ángela no se veía enamorada. Que su lenguaje corporal era rígido, que parecía posar, no sentir. Los analistas de redes, esa nueva especie de detectives digitales que desmenuzaban cada gesto, hicieron compilaciones de fotos comparando su expresión facial con Gusi versus su expresión en conciertos cuando supuestamente cantaba la canción de Canelo. La diferencia, según ellos, era abismal. La misma cara que se encendía cantando sobre amor imposible se apagaba posando junto a su novio real. Semanas después todo explotó. Las fotos íntimas de la relación se filtraron sin su consentimiento. Ángela publicó un comunicado con la voz rota. Dijo que se sentía violada, traicionada, que la relación era privada y alguien la hizo pública sin su permiso. No fue una declaración de prensa pulida. Fue una mujer de 19 años llorando en cámara pidiendo que la dejaran en paz. La relación terminó de inmediato. Gusi desapareció del mapa mediático. Lo que quedó fue devastador. No solo el dolor de la exposición. También la narrativa que se consolidó alrededor de Ángela. En foros, en programas de espectáculos, en comentarios de redes, la lectura fue uniforme y cruel. Una mujer joven que busca hombres mayores, que repite patrones, que tiene un tipo. Y ese tipo, en la cabeza de los que seguían la teoría principal, tenía nombre y apellido y 4 cinturones de campeonato mundial. La conexión se hizo instantánea. Cada dato nuevo sobre Ángela se filtraba automáticamente a través del lente de Canelo. Y entonces, 2023, el año donde todo se fracturó por debajo de la superficie. La carrera de Ángela estaba en su punto más alto visible. Sold out en el Auditorio Nacional.
contratos millonarios, colaboraciones con nombres grandes. Pero la superficie y lo que hay debajo no siempre coinciden. Hay un incidente documentado que contó otra historia. En abril de 2023, durante un concierto, Ángela tuvo que salir del escenario a medio show. El comunicado oficial dijo problemas técnicos. Pero asistentes que estaban ahí describieron a medios locales algo diferente. Una artista que dejó de cantar a mitad de canción, que se llevó la mano al pecho, que miró a los lados como buscando una salida, y que se fue detrás del escenario sin explicación. Lo que parecía, según los testigos, era un ataque de ansiedad en vivo. Nadie publicó video del momento exacto. Nadie lo subió a redes. El equipo de Ángela controló la situación rápido. Pero la versión se filtró y alimentó una conversación que venía creciendo en silencio, que la presión sobre Ángela Aguilar no era solo la presión normal de una artista joven en ascenso. Era la presión de una dinastía que no da permiso de ser humano. Una familia donde el apellido viene con instrucciones. Donde cada error se amplifica porque no eres solo tú, eres el legado de 3 generaciones mirándote desde arriba. Canelo, por su lado, tampoco proyectaba la misma energía de antes. Después de la derrota con Bivol, algo cambió en sus entrevistas. Más pausado, menos agresivo. Frases que los medios deportivos empezaron a leer como señales de retiro, que ya había roto los récords que le importaban, que ahora peleaba porque todavía podía, no porque necesitara. La misma resignación que Ángela mostraba con la música por otro camino. Como si ambos hubieran llegado a una conclusión similar desde esquinas opuestas del ring, que ser el mejor en lo tuyo no equivale a estar bien. Y acá la línea de tiempo da un giro que nadie anticipó. Cristian Nodal, cantante, exitoso, con una reputación pública que no necesita presentación. Relaciones turbulentas documentadas por cada medio de espectáculos del continente. Tatuajes borrados en vivo. Escándalos que se multiplicaban solos. No era el perfil que nadie habría asociado con la hija de Pepe Aguilar, una familia que cuida su imagen como operación militar. Pero según lo que se pudo observar públicamente, algo los conectó. Y la percepción mayoritaria que se construyó en redes no fue la de un romance clásico. Fue la de 2 personas quemadas por lo mismo, cansadas del mismo circo, buscando compañía en alguien que entendiera lo que se siente sonreír para una cámara cuando lo único que quieres es desaparecer. Lo que pasó entre Nodal, Casu y Ángela nunca quedó del todo claro. Las cronologías varían según quien las cuente. Las acusaciones van en todas direcciones. Hay quienes dicen que Ángela y Nodal ya se hablaban mientras él estaba con Casu. Hay quienes dicen que no. Hay una versión donde todo fue limpio y otra donde nada lo fue. Lo que sí es dato duro, verificable, con fecha. En marzo de 2024, Nodal y Casu terminaron. Ella quedó sola con su bebé. La ruptura fue pública, dolorosa, cubierta por cada medio de habla hispana. En julio de 2024, 4 meses después, Nodal y Ángela se casaron. 4 meses. De un final a una boda. El mundo digital detonó como pocas veces se ha visto con un tema de espectáculos. No hubo término medio en las reacciones. Hashtags en contra de Ángela fueron tendencia durante días. Los insultos alcanzaron niveles de violencia que hicieron que varias organizaciones pronunciaran comunicados sobre acoso digital. Le robó el novio. Destruyó una familia. Los Aguilar lo permitieron. Pepe debería darle vergüenza. Todo dicho con la certeza de quien tiene el expediente completo, aunque nadie tuviera acceso a nada que no fuera especulación e interpretación de fechas. Ángela se convirtió en la villana más odiada de Internet en español. De la noche a la mañana. Sin juicio. Sin defensa. Solo el veredicto masivo de millones de personas que decidieron que sabían exactamente qué había pasado. Pero debajo de la indignación, más callada, más analítica, corría otra lectura. Gente que miraba esa boda y no veía amor. Veía prisa. Veía una decisión que no cuadraba emocionalmente. Veía a alguien que necesitaba cerrar una puerta con urgencia y que para cerrarla necesitaba poner a otra persona del otro lado. Visible, concreta, innegable. Y el nombre que aparecía detrás de esa puerta, en cada foro profundo, en cada hilo largo de madrugada, en cada análisis obsesivo de redes, era siempre el mismo. El que llevaba más de una década flotando. Nunca confirmado por nadie. Nunca desmentido con la fuerza suficiente para enterrarlo. Solo ahí, creciendo con cada nuevo dato que se sumaba a la montaña. Septiembre de 2024. Canelo peleó contra Edgar Berlanga. Ganó, como casi siempre. Pero la conferencia de prensa fue distinta. Más reflexiva. Menos del guerrero invencible y más de un hombre calculando cuánta pelea le queda.
Habló de que tal vez faltaban 1 o 2 peleas, de querer enfocarse en su familia, de ser feliz. Los medios deportivos titularon: Canelo contempla el retiro. Los que seguían la otra narrativa leyeron algo diferente, a un hombre soltando pesos que iban más allá del boxeo. Y acá la cronología entra en su etapa final. Porque lo que pasó entre 2025 y el presente es donde las dos líneas se separan definitivamente y donde cada uno tomó un camino que, si la teoría fuera cierta, confirmaría todo. Y si no fuera cierta, igual cuenta una historia que vale la pena entender. Canelo empezó a hablar de retiro con una tranquilidad que no se le conocía. Ya no había fuego en la voz cuando hablaba de próximas peleas. Ya no había amenazas para rivales ni promesas de knockout. Había algo nuevo: calma. Anunció un proyecto social que pocos esperaban, un gimnasio para niños de bajos recursos en Guadalajara. Gratuito. Con entrenadores profesionales. Sin patrocinadores vistosos ni conferencia de prensa gigante. Solo un gimnasio. Dijo que quería darle a otros la oportunidad que él tuvo. La gente que lo conocía de cerca notó algo. Hablaba de ese gimnasio con más emoción que de cualquier pelea de los últimos 3 años. En una entrevista larga, de esas que duran 1 hora y donde la conversación se pone honesta porque el entrevistador sabe esperar, le preguntaron si tenía arrepentimientos. Canelo pensó un rato. No contestó rápido. Dijo que no se arrepentía de nada que hubiera hecho, pero que sí se arrepentía de cosas que no hizo. De no haber sido más honesto cuando tocaba. De no haber dicho lo que sentía cuando lo sentía. Le preguntaron si había algo específico. Sonrió con la sonrisa de quien sabe que está diciendo demasiado y no le importa. Dijo que había alguien con quien debió haber sido más honesto, pero que también entendía por qué no lo fue. No dijo nombre. La entrevista continuó hacia otros temas. Pero ese fragmento de 40 segundos se viralizó en horas. Los que seguían la cronología desde hacía años lo tomaron como la confirmación que llevaban 1 década esperando. Los que no conocían la historia lo buscaron y cayeron en el agujero de conejo completo. Ángela, por su lado, anunció un álbum llamado Verdades Incómodas. Solo el título generó debate antes de que se escuchara una sola nota. Las canciones hablaban de mentiras, de apariencias, de vivir para otros, de la distancia entre lo que muestras y lo que eres. En entrevistas promocionales dijo que la verdad más incómoda del disco era que puedes tener todo y no tener nada, que puedes sonreír y estar muriendo por dentro. Los fragmentos de esas entrevistas circularon masivamente. Cada frase se analizó, pero fue la canción principal la que hizo erupción. Se llamaba En otra vida. La letra hablaba de un amor que existe en un plano paralelo, de 2 personas que se entienden pero nunca pueden estar juntas. Los fans la desmenuzaron sílaba por sílaba. Señalaron una referencia a ojos verdes. Canelo tiene ojos verdes. Señalaron una frase sobre campeón. Señalaron la melodía, que según algunos evocaba corridos tapatíos, Guadalajara, el mundo de Canelo. Las pruebas eran interpretaciones. Las coincidencias podían ser casualidades. Pero el volumen de la reacción fue masivo. Millones de reproducciones en días. Cientos de miles de comentarios diciendo lo mismo. Es sobre Canelo, tiene que ser sobre Canelo. Cuando le preguntaron directamente para quién había escrito la canción, Ángela miró a la cámara sin parpadear y respondió: para todos los que han amado a alguien que no pueden tener. No confirmó nada. No negó nada. Hizo exactamente lo que una figura pública entrenada desde los 8 años sabe hacer: dejar que la ambigüedad trabaje por ella. Que cada quien arme su propia versión con los mismos materiales. Que la canción signifique lo que el que escucha necesite que signifique. La separación de Ángela y Nodal, cuando llegó según reportes de finales de 2025, no sorprendió a nadie que hubiera estado siguiendo la historia con atención. El comunicado fue breve y con un tono que sorprendió por su madurez. Reconocieron haberse casado por razones equivocadas. No hubo acusaciones. No hubo guerra de declaraciones. Pidieron respeto. Y la reacción del público fue algo que pocos anticiparon: empatía. Porque a esas alturas, después de años de seguir cada movimiento, cada publicación, cada coincidencia, la mayoría ya había procesado la narrativa completa. Ya no había hambre de sangre. Había algo más parecido a la comprensión. O al menos al agotamiento de juzgar. Ángela se mudó sola a un departamento en la Ciudad de México. Sin staff. Sin asistentes. Sin el aparato que la había rodeado toda su vida. Según lo que publicó en sus redes, estaba viviendo sola por primera vez en 23 años de existencia. Cocinaba. Salía a caminar sin agenda. Compraba sus propias cosas. Pequeñeces para cualquiera. Pero para alguien que nació en una dinastía donde cada movimiento está coordinado, era revolución silenciosa.
En fin de año subió una foto desde su balcón mirando la ciudad con una frase: aprendiendo a estar conmigo. Canelo, la misma noche, subió una foto con sus hijos. Lo único que importa. 2 publicaciones al mismo tiempo. El contraste perfecto. Los fans lo notaron en minutos. Y otra vez, las interpretaciones se multiplicaron. Pero esta vez había algo distinto en las reacciones. Menos morbo, más respeto. Como si la gente finalmente hubiera entendido que estaba mirando la vida real de personas reales, no un capítulo de telenovela. Ángela publicó semanas después una foto sin maquillaje con un texto largo. Dijo que ya no vivía para los demás, que iba a ponerse primero, que estaba descubriendo quién era sin el apellido y que si eso decepcionaba a alguien, que así fuera. El post se volvió viral. Millones de reacciones, la mayoría positivas. Por primera vez en años, la percepción pública sobre Ángela Aguilar no era de morbo ni de juicio. Era de algo que se parecía al respeto. Canelo, en su Guadalajara, con su gimnasio, con su familia, con sus hijos corriendo por un parque mientras se los mira desde una banca sin guardaespaldas, sin equipo, sin cámaras. La paz de quien soltó lo que no podía cargar y descubrió que lo que quedaba era suficiente. Ángela, en su departamento, con sus plantas, con su música sonando de fondo, pero ahora como elección y no como obligación. Con la pregunta que la acompaña todos los días: si la música es lo que quiere o lo que le enseñaron a querer. Y con algo que antes no tenía: el permiso de responder no sé sin que el mundo se caiga. 2 líneas que el público quiso cruzar durante 13 años. 2 apellidos que pesan como cadenas de oro. Y una montaña de coincidencias, silencios, gestos y ausencias que nunca tuvieron confirmación oficial, pero que construyeron una de las narrativas más obsesivas que ha producido Internet en español. ¿Había algo real detrás de todo esto? Solo 2 personas lo saben. Y esas 2 personas eligieron no decirlo. Lo que hicieron fue algo más difícil: vivir sus vidas sabiendo que millones de desconocidos habían decidido por ellos que sentían, que querían y que deberían hacer. Y en vez de alimentar esa máquina, la dejaron girar sola. Sin desmentidos furiosos. Sin confirmaciones calculadas. Solo silencio. Y el silencio, como quedó demostrado durante una década entera, fue lo que más ruido hizo. Lo que nadie puede negar, lo que no necesita teorías ni líneas de tiempo ni capturas de pantalla, es el costo. El costo de nacer en una dinastía que no da permiso de equivocarte. El costo de ser símbolo antes que persona. El costo de que millones de desconocidos decidan que tu vida les pertenece y la interpreten como les dé la gana. Ángela lo pagó con su juventud. A los 23 años ya se había casado, separado, cancelado una gira y empezado desde cero. Canelo lo pagó con su libertad emocional. Décadas siendo el fuerte, el campeón, el que nunca puede mostrarse vulnerable sin que se interprete como debilidad. Ambos pagaron con la imposibilidad de ser ordinarios, de cometer errores en privado, de sentir sin que alguien lo grabe, lo analice y lo suba a TikTok. Eso no es teoría. Eso es lo que ambos vivieron a la vista de todos. Y eso, más que cualquier romance especulado, más que cualquier cruce de 3 segundos en una escalera, es lo que hace que esta historia siga importando mucho después de que los últimos likes se apaguen. Y probablemente nunca vamos a saber si hubo algo más entre ellos. Pero esa tampoco es la pregunta importante. La pregunta real es por qué millones de personas pudieron ver 3 segundos y construir una historia completa durante más de una década. Si te gustan las historias donde lo que parece obvio no lo es, suscríbete y dale like, y cuéntame en comentarios qué parte del video te hizo dudar más. Nos vemos en el próximo video.